Christian Felber. Proposem ensenyar i potenciar des de l'escola coses com les emocions, la comunicació, els valors, el coneixement i la sensibilització del cos, la democràcia, aprendre decisions polítiques de manera empàtica i eficient, conèixer la natura i aprendre una artesania. Aquests continguts són més importants que qualsevol altra assignatura impartida a l'escola. Christian Felber, nascut el 1972, va estudiar Filologia Hispànica, Psicologia, Sociologia i Ciències Polítiques a Madrid i Viena, on resideix actualment treballant com a periodista independent i escriptor. És ponent sol·licitat a nivell internacional, ballarí de dansa contemporània, professor a la Universitat d'Economia de Viena i autor de diversos best-sellers sobre economia, Salvemos el euro, l'economia del bien común i Dinero, de Fina Media. És iniciador de l'economia del bé comú i del projecte Banc pel Bé Comú. Pues buen día, muy buenos días. Es un honor estar aquí y bailar un poco con vosotros. Montserrat ya se ha ido, qué pena. Podríamos iniciar. La próxima. Cuando vi el vídeo de Montserrat, pues me recordé de la canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Es muy parecido en cuanto al análisis, a la crítica, pero no ofrece soluciones. Aquí se están ofreciendo muchas soluciones y muchos de aquellos principios que acabamos de ver en este vídeo de la pausa de ahora, pues son los ideales que yo comparto y con los que yo soñaba que el colegio idóneo, el instituto idóneo, pues los viviera. Yo formulé 7 contenidos para el colegio idóneo que en mi escuela, en mi colegio, ninguno de ellos se impartía. En primer lugar, las emociones, darnos cuenta de las emociones que están dentro de nosotros, tomarlos en serio, aprender a articularlos sin miedo y aprender a regularlos para que se conviertan en fuerzas todas las emociones, no hay emociones negativas. Segundo, comunicación, acabamos de ver, ¿no? Comunicación no violenta. Hablar desde el corazón, escuchar con el corazón, para que la escucha sea tan grande como el universo. La sensibilización del cuerpo, no necesariamente deportes olímpicos, pero sensibilización, para que la escucha se transforme también en una escucha física. Ética, valores, voy a hablar de ello en un par de minutos. Democracia, tomar decisiones juntos, conocer la naturaleza, pero no de forma cognitiva, sino en forma de experiencia, y arte mañas, o sea, artesanía, hacer algo manualmente. Son 7 contenidos que no conozco los currículums de sus instituciones educativas y espero que todas ellas ya se están realizando, pero en mi colegio ninguno de ellos se impartía y se vivía. Las instituciones educativas son capaces de educarnos para la guerra o para la paz, para la cooperación o para la competencia, literalmente para la contrapetencia, para la separación unos de otros o para la unión, no solamente para la comunidad escolar, sino para la unión universal. El bien común es un objetivo que se está poniendo de moda a marchas forzadas, a la vez que el capitalismo se está globalizando y reforzando, porque las empresas transnacionales son más grandes y poderosas que nunca, los beneficios y las desigualdades son más grandes que nunca, el poder está más concentrado que nunca y no solamente está en peligro la democracia en aquellos lugares donde se ha conseguido, sino que también los derechos fundamentales en aquellos lugares donde se han logrado. Y a la vez están creciendo soluciones múltiples, pequeñas de forma descentral,
Y esto solo es un síntoma del crecimiento de las soluciones. El mismo año que se publicó La economía del bien común, en España, en el 2012, se publicó otro libro con prácticamente el mismo título de Stefano Zamagni, Por una economía del bien común. Hace un mes, un premio Nobel de Economía francés, Jean Tirole, ha publicado un libro con el mismo título, en francés, Économie du bien común. En los años 90, un economista excelente, Herman Daly, quien trabajaba para el Banco Mundial, entre otras, publicó un libro para el bien común, For the Common Good. Así que esto es un auge que también vemos en la encíclica Laudato Si del Papa. El término bien común figura 28 veces en esta encíclica. Eso es casi una inflación sin que sea demasiado. Bien, y la economía del bien común empezó hace 5 años y está cuajando en muchos países. En España, esto lo encontré ayer en un periódico de Andalucía. Otro ayuntamiento se está juntando al movimiento, solo porque es actual. Aquí en Cataluña no solamente existen grupos locales para la co-creación y la implementación de la economía del bien común, sino que también una asociación, una de las 20 asociaciones legales para el fomento local y regional de esta alternativa. A mí me ha llamado mucho la atención el primer cuento para niños. No es un libro de texto, pero sirve de libro de texto, de Montse Junyent, Yo de mayor quiero ser economista. Eso me llama mucho la atención porque yo no soy economista por formación. Y muchos economistas no me reconocen porque yo no he estudiado ni administración de empresas ni ciencias económicas, pero cuanto más me lo pienso, más me considero un economista de verdad. Y menos considero muchos de aquellos que se consideran a sí mismos economistas, considerando el significado literal de la palabra economista. A mí me invitan mucho a facultades de ciencias sociales y de ciencias económicas, a muchas universidades en todo el mundo, y cada vez pregunto, oye, ¿sabéis de dónde nace el nombre economía? Lo tenéis que saber, es vuestra disciplina científica, es vuestra asignatura. Y en muchos casos hay un silencio absoluto. En muchos casos no lo saben. En algunos casos sí lo saben. Dicen, bueno, oikos es la casa en griego antiguo y nomos son las reglas, cómo ordenamos o gestionamos la casa eficazmente, sosteniblemente, éticamente. Depende de cómo lo entendemos. Las reglas pueden ser crueles, las reglas pueden ser humanas, pueden ser sostenibles o pueden ser cortoplacistas. Pero, oikos, casa, ¿qué casa? ¿De qué casa estamos hablando? ¿Qué casa es el centro de competencia de los economistas? Pues el oikos en griego es el hogar humano, donde vivimos, donde viven las familias. Este es el oikos principal. ¿Y ustedes creen que los economistas son los expertos cómo deberíamos gestionar, llevar un hogar? ¿Sí o no? Si no, entonces, ¿por qué se llaman así? ¿Quiénes son los más expertos en llevar, en gestionar una casa? Para satisfacer las necesidades de las personas que viven y conviven en este hogar, para mantenerlo en buena forma, en buena pinta. Yo creo que son los amas de casa. No importa que sean mujeres o hombres o de otro sexo, ¿no? Pero estos son los expertos de verdad para la casa, para el hogar. Es decir, los economistas de verdad, en su sentido originario y literal, son los amos de casa. Aquí algo raro, una confusión que me hace pensar. Algunos dicen que, bueno, esa es la casa pequeña, el oikos pequeño, pero también hay otro oikos más grande,
porque la economía comparte su raíz etimológica con la ecología. Con la ecología, que sabemos que es una ciencia natural, y la casa de la ecología es el planeta, de la Tierra, ¿no? Y a ver, son los economistas expertos en el conocimiento y la conservación y la gestión sostenible del planeta. Tampoco. Ahora la confusión crece. Ahora la confusión crece. Entonces, ¿por qué se llaman así? Aquí hay una confusión o una apoderación de un tema de llamados expertos que no son expertos ni para la ecología, ni para el planeta, ni para los lugares y la satisfacción de las necesidades humanas o el florecimiento de las relaciones humanas y de las pequeñas comunidades humanas en estos oikoi, en estas casas humanas. Si hemos aclarado que estamos hablando de la buena gestión y del buen ordenamiento de las casas, pues la más importante pregunta es ¿cuál es el objetivo? Y en las instituciones de enseñanza comercial o supuestamente económica, la respuesta más frecuente es pues, el crecimiento ilimitado de los indicadores monetarios. El beneficio financiero, el rédito financiero o el Producto Interior Bruto. Cuanto más alto, mejor. Sin límite, por supuesto. Y esto es más raro todavía, porque esto indica que estamos hablando de otro arte o de otra ciencia, de otro tema. La maximización de indicadores monetarios, ¿esto qué tiene que ver con economía? El objetivo superpuesto de la economía, si se trata de gestionar bien la casa pequeña y la grande, para mí, lógicamente, es el bien común. Y por eso me considero economista del bien común. Pero economía del bien común, si conocemos la raíz de la palabra, es una tautología, es un pleonasmo, es una palabra que dice dos veces lo mismo. Y esto lo podríamos saber si conociéramos, hablando de los economistas académicos, a Aristóteles, porque él ya diferenciaba entre dos formas de llevar la economía. La oikonomía, sin atributos, él definía el dinero es el medio para conseguir el fin, y el fin es la buena vida, el buen vivir y la sociedad justa, la comunidad florecida. Si esto se invierte, si el medio, el dinero, el capital se convierte en el fin, esto ya no es economía, esto es crematística. Esto es el arte de ganar dinero. Y el arte de ganar dinero no es economía. Incluso son antónimos, son dos conceptos totalmente distintos, si no opuestos. Crematística es capitalismo, porque en el capitalismo el crecimiento del capital o del beneficio o del rédito es el objetivo y todo lo demás es de segundo rango y de menor atención. Mientras que la economía, ya por definición, es una economía del bien común. Así que muchos de aquellos que se consideran economistas y que imparten la ciencia económica son crematistas. Y eso sí es cierto, yo no soy crematista, yo soy economista. Y cuando soy mayor, quiero ser economista, según el cuento. Y invito a muchos de ustedes y de vosotros y de aquellos que aprenden en vuestras instituciones que se hagan economistas, sin necesariamente estudiar ciencias económicas en las universidades que confunden la crematística con la economía, porque afortunadamente no en todas las partes se está confundiendo, pero en muchas partes sí. Si no, yo no estaría aquí. Si no, yo no tendría que indicar que, pues miren las constituciones no nos hablan del beneficio, no nos hablan del rédito financiero, no nos hablan del Producto Interior Bruto, de ninguna manera, nos están hablando del bien común, muy claramente, más claro que el agua.
Y esto no es una excepción. Hay muchas constituciones que dicen lo mismo. La propiedad, por ejemplo, las empresas tienen que servir a la vez al bien común, a la comunidad. Si no, estaríamos en el capitalismo. Si no, estaríamos en la crematística. Si no, esto no sería economía, por definición. La española también. El bien de quienes integran la nación es el objetivo del Estado, no solamente de la economía, del Estado. Y la propiedad no es un fin en sí mismo. Está subordinada al interés general, que es un sinónimo del bien común. Y esto lo encontramos en muchas más constituciones. El capital, por si alguien se haya quedado con dudas, no es el objetivo, no es un fin en sí mismo. Es una herramienta, es un medio, es a la inversa. El capital, el dinero, no es el objetivo, es el medio. Y la economía del bien común pone de la cabeza en los pies a la economía. Porque esto sí funciona, pero no para todos. Y nosotros proponemos mejor hacerlo a la inversa. Y esto no lo hago para tener la oportunidad de bailar un poquito en el escenario, sino esto lo hago para ir al grano. ¿Cuál es el grano? El grano es la medición del éxito en la economía. Porque si reflexionan cómo solemos medir el éxito en nuestros proyectos, no importa el proyecto que sea, puede ser un proyecto político, puede ser un proyecto cultural, puede ser un proyecto de desarrollo humano o puede ser una empresa, no importa. ¿Cómo medimos el éxito de nuestros proyectos? Según y a lo largo de los medios y su disponibilidad y maximización y acumulación, o según y de acuerdo con los objetivos que nos ponemos libremente y el alcance del objetivo. Yo no conozco ningún proyecto en todo el mundo donde los iniciadores y los gestores del proyecto traten de medir el éxito de su proyecto a lo largo de los medios, perdiendo de vista los objetivos o no conociendo los objetivos. Hoy sí, conozco uno. El modelo imperante de la supuesta economía mundial, que no es economía sino crematística, capitalismo. Esta es la prueba más clara de que no estamos practicando una economía, sino capitalismo. En el capitalismo, el crecimiento del capital es el objetivo superpuesto y con estos indicadores de medición de éxito medimos el alcance de este objetivo, contrario a lo que dicen las constituciones, porque las constituciones dicen muy claramente que el objetivo es el bien común, el interés general, el buen vivir, la felicidad o el ubuntu. Y si quisiéramos conocer el éxito de una inversión, de una empresa o de la economía nacional, pues entonces tendríamos que, si empleamos un método limpio, medir el alcance de este objetivo con otros indicadores diferentes a los indicadores monetarios. Bueno, alguno podría objetar, Cristian, muy bien lo que nos cuentas de las constituciones, impresionante, pero las constituciones, tú sabes, papel muerto. Y la gente no piensa así. A lo mejor tú, porque eres idealista, soñador, pero bailarín, pero la gente no piensa así. ¿Vale? Pues nosotros somos pragmáticos, no somos dogmáticos, sí somos soñadores, porque creemos en los sueños y su realización, tarde o temprano. Pero no somos dogmáticos, somos democráticos, es decir, pues votémoslo entre los ciudadanos libres, votémoslo entre la gente soberana. Y si la gente realmente dice, pues las constituciones, bien, pero la realidad, de eso se trata. El objetivo superpuesto de la economía es el crecimiento del capital,
pues entonces podemos continuar como ahora. Solamente deberíamos corregir las constituciones. Una pequeña corrección. Es factible. Pero si la gente estuviera de acuerdo con las constituciones, pues entonces, insisto, tenemos que corregir ese error metodológico y pasar a medir el alcance, el objetivo, en el ejercicio de la medición del éxito en la economía. Y una muy buena noticia nos viene de Alemania, porque en Alemania el gobierno preguntó a los ciudadanos: ¿qué queréis? ¿Continuar adorando, idolatrando el PIB o reemplazarlo por un indicador que mida la calidad de vida en todas sus facetas, como por ejemplo la felicidad nacional bruta, que está midiéndose en el estado enano de Bután? ¿Y cuál fue el resultado de la gente realista, pragmática? El 18% votó a favor de la continuación con el PIB, el 18%, mientras que el 67% favoreció el reemplazamiento del PIB por una felicidad nacional bruta o un producto del bien común o algún indicador semejante. Esto ha sido una encuesta representativa del propio gobierno alemán, solo que, sí, sorprendente, pero sin consecuencia. Porque si el gobierno fuera un gobierno democrático, pues diría: ¡ay! Estamos yendo por mal camino. Estamos encauzando prácticamente toda la política económica y social hacia el crecimiento del PIB y no hacia el crecimiento de la felicidad, de la calidad de vida, del bien común. Pues estamos yendo mal, pues tenemos que corregir el rumbo. Pero el gobierno ni ha hecho caso a su propia encuesta cuál es la preferencia de los ciudadanos. Por eso, no solamente tenemos un daño muy grave en el sistema económico, sino que también en el sistema democrático. Y la economía del bien común no solamente es una propuesta alternativa para la economía, para una economía de verdad, sino que también para la democracia, que vamos a ver en un segundo. Pero el producto del bien común, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se hace? Se puede hacer en cada aula, en cada instituto, en cada colegio, con los alumnos, reuniéndolos. El ejercicio es: vosotros sois los ciudadanos libres de este país, ¿cuáles son los componentes, los 20 o 10 o 15 componentes más relevantes para la calidad de vida, para una buena vida, para la mejor convivencia en la que podemos pensar? Y esto es un ejercicio puede ser de varios meses. ¿Por qué no pensárnoslo bien? ¿Por qué no debatir sobre ello durante mucho tiempo? ¿Por qué no intercambiar muchos argumentos? ¿Por qué no hacer investigaciones a ver qué piensan estos y qué se ha encontrado en las diferentes disciplinas de diferentes ciencias hasta la fecha y después tomar una decisión final? Este es el proceso que proponemos para la ciudadanía real. Y estamos buscando municipios del bien común que empiecen este proceso de verdad. Pero ¿por qué no hacerlo en el aula? ¿Por qué no hacerlo en los propios colegios con las personas afectadas, que son los alumnos, que son los estudiantes, que pueden ser los padres y, por supuesto, los profesores? Esto yo creo que es un ejercicio muy bueno de autonomía. Nosotros determinamos qué es lo más importante en nuestras vidas y luego enseñamos estos resultados a nuestros queridos representantes políticos. Y si el producto del bien común crece, sabemos con certeza que ahora o bien el paro ha disminuido, o bien la exclusión ha disminuido, o bien la brecha entre hombres y mujeres se está cerrando, o bien los ecosistemas se están saneando, o bien tenemos menos guerras o migración forzada, o más democracia, una democracia más profunda y real. Algo que realmente vale, algo que realmente tiene valor, ha mejorado. Si el PIB crece, no tenemos ninguna certeza de
ninguno de estos componentes del bien común. Y lo mismo al nivel de las empresas, con el balance del bien común. Porque hoy día tampoco tenemos certeza de que una empresa exitosa también a la vez contribuya al bienestar de la sociedad, a pesar de que las constituciones lo mandan. No tenemos ninguna certeza. Esa relación puede existir. Una empresa muy exitosa puede aumentar también la riqueza emocional, cultural, social, ecológica, democrática de una sociedad. Pero es igualmente posible que una empresa sea muy profitable y rentable, que tenga un beneficio financiero muy alto y destroce el medio ambiente, aumente la desigualdad, discrimine a alguien, corrompa la democracia y hace más pobre a la sociedad. No contribuye al bienestar, sino al malestar y a la pobreza de las naciones. Y esto porque solamente estamos midiendo los indicadores financieros. Si anteponemos la medición de los valores de verdad, ¿cuáles son los valores de verdad? En la medición del éxito de una empresa, los valores de verdad, nosotros no sabemos cuáles son los valores de verdad, pero sí sabemos cuáles son los valores fundamentales más frecuentes de las constituciones democráticas. Estos 5 valores que ustedes ven en la franja naranja horizontal no los hemos tenido que inventar o buscar, simplemente los hemos encontrado en las constituciones de países democráticos. Y creemos, porque aparecen con tanta certeza y frecuencia, que realmente son apoyados por la gran mayoría de las personas de la sociedad democrática y soberana. Y por tanto, proponemos que prestemos más, que los tomemos en serio, que prestemos más atención y que midamos su alcance y cumplimiento. Y pongamos en ventaja a aquellas empresas que son más auténticas, más ambiciosas y más exitosas en vivirlos y cumplirlos, midiendo las relaciones laborales, el sentido que las personas experimentan en su labor, el sentido que tiene el servicio o el producto que la empresa o el colegio ofrece, las consecuencias ecológicas, la huella ecológica de esta empresa u organización, su influencia y impacto sobre la democracia y la distribución en la sociedad. Por ejemplo, lo que importa es que el resultado sea visible y medible, para que, en primer lugar, los consumidores tengan una clara distinción entre empresas más éticas y menos éticas. Esto es importante para que los consumidores tengan toda la información. Pero esto todavía no resuelve el gordo, porque el gordo es este. El gordo es que los productos éticos que cumplen con todos los valores fundamentales de la Constitución, por toda regla, son más caros que los productos menos éticos, que no respetan los valores fundamentales de la sociedad y que, por tanto, disfrutan de una ventaja competitiva muy clara frente a los éticos. Esto es un contrasentido, es un absurdo total, porque por un lado tenemos valores que anclamos en las constituciones y por otro lado castigamos el cumplimiento de estos valores con un sistema económico opuesto a las constituciones, con una crematística. La oeconomía lo invertiría. En una oeconomía, vivir los valores de la sociedad y las constituciones se volvería rentable y conduciría al éxito de las empresas. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto se podría hacer vinculando el resultado del balance del bien común a un trato legal diferenciado según el resultado del balance ético. Y estas herramientas, esto es solamente una prueba de muchas herramientas más, existen ya.
tampoco los tenemos que inventar, ya existen. Basta con vincularlos consecuentemente con los rendimientos éticos de las empresas o, por qué no, también de las instituciones de enseñanza. Y como consecuencia, pues los productos éticos o las instituciones éticas podrían ofrecer sus productos y servicios a precios menores que los menos éticos. Es decir, aquellos que destrozan el medio ambiente, que explotan la mano de obra, que disparan la desigualdad o que ofrecen productos sin sentido alguno o tienen que cambiar o salir de los mercados porque ya no serían rentables. Estamos construyendo el Banco para el Bien Común en Austria y el Banco del Bien Común, cuando una empresa o una persona solicita un crédito, lo primero que hace es medir las consecuencias éticas de esta inversión, no la viabilidad financiera. Esto después, pero porque es menos importante. Primero miramos el objetivo. ¿Está cumpliendo, está en coherencia con el objetivo de la economía? ¿Está haciendo bien o mal al medio ambiente, a las relaciones, a la comunidad, a la distribución, a la democracia, a la relación de los géneros? Y solo si no daña ninguno de estos valores fundamentales, si no expropia ninguno de estos bienes comunes, solo entonces miramos también la viabilidad financiera. Hoy día, ¿cómo lo enseñan los economistas y los expertos de financiación, los crematistas y los expertos de financiación? El éxito de una inversión se mide en su rentabilidad financiera. Y cuando el rédito financiero es de 2 dígitos, entonces se saltan de alegría y dicen aplauso, aplauso. Ni mirando cuál es el impacto ecológico, social, democrático, ético de esta inversión. Y puede que una inversión se considere sumamente, extraordinariamente exitosa a pesar de que esté dañando todos los valores fundamentales de la sociedad y haciendo la sociedad de nuevo más pobre que antes. Esto es un contrasentido que es el orden de las cosas en la crematística, pero en la economía no puede ocurrir porque se está mirando primero lo que realmente vale, que son los objetivos, y después los medios. Y solamente si la solicitud de crédito pasa ambos exámenes, ambas evaluaciones, pues entonces se concede el crédito a condiciones más favorables, cuanto mayor el valor añadido en los valores fundamentales de la sociedad. Un ejemplo pequeño, las energías renovables descentrales de pequeñas empresas pues obtendrán créditos. Los agricultores biológicos de pequeña escala con un alto volumen de trabajo consentido recibirán los créditos. Instituciones de enseñanza que no preparen engranajes para la maquinaria capitalista pues tendrán mejores relaciones con los bancos de sus alrededores, a pesar de que aquí estamos ya hablando de otra política, la política educativa, y no tiene que regularse necesariamente por la política financiera. Bien, solo para darles una idea cómo funcionaría en una economía del bien común la relación entre bancos y las autoridades públicas, las empresas entre ellas. Sí, cuando cambiamos el foco de nuestra atención, podemos cambiar el mundo. Esto es un café de Barcelona a propósito. Existe, no es un sueño, es la realización de un sueño, de un soñador, de un ex soñador, porque ahora son empresarios ellos. Vale, y esto es el gran cambio. Las pautas macro de la economía pasarían de afán de lucro, crematística y contrapetencia hacia contribuir al bien común, que es el antiguo y el nuevo objetivo, y cooperación. Y estas nuevas reglas conducirían el comportamiento de los actores de los mercados entonces libres hacia los mismos valores que ya
compartimos en las constituciones y muchos de ellos también en los corazones. Mientras que estas reglas de juego pues, fomentan y recompensan los vicios humanos. Si vivimos y observamos tanta avidez y avaricia e irresponsabilidad y crecimiento fagocitador y todos estos comportamientos, esto no se debe a la naturaleza humana, buena noticia, sino esto se debe a las reglas de juego muy poco inteligentes que hoy día hemos decidido dar a la economía para convertirla en crematistique. Bien, pues el puente de la contrapetencia o de la competencia, en el sentido literal, es actuar unos contra otros, por eso en latín literal sería contrapetencia, a la cooperación, pues es un ejercicio de largo plazo, porque hemos tardado varias décadas en hacerlo a la inversa, en acercarnos cada vez más a la contrapetencia. Pero esto sería un ejercicio que pueden hacer en sus aulas. El ejercicio es muy sencillo. Y me quedan 6 minutos, ¿por qué no jugarlo? ¿Están dispuestos a jugarlo? Sí, vale. Pues busquen un vecino para que sean 2. Una vecina o un vecino para que sean 2. Y les doy solamente 30 segundos con una pauta. La pauta es, esto es una contrapetencia en el significado de que usted quiere ser mejor que la otra. La definición científica de la contrapetencia es el alcance de nuestros objetivos se excluye mutuamente. Es la definición de la contrapetencia. Yo quiero ser, o yo soy mejor, o tú eres mejor. No puede ser de otra forma. No importa de qué habla, da igual. Puede ser cualquier cosa, pero muy importante, usted quiere ser mejor que su vecina o que su vecino. Les doy 30 segundos. Por favor, empiecen. Vale. Vale, gracias. Ya está. El ejercicio ya está cumplido. Muchas gracias. Ahora, sí, gracias. Sí, un segundo de escucha interna, a ver cómo me siento ahora. Y ahora la segunda parte, ahora cooperamos. Otros 30 segundos, cooperamos. La definición científica de la cooperación, compartimos la misma meta. Cuando tú eres exitoso, yo lo soy también, porque compartimos la misma meta. Os doy otros 30 segundos con el mismo vecino, la misma vecina, una conversación cooperativa. 30 segundos. Vale, ya está. Muchas gracias. Ahora, gracias. En sus aulas tienen el tiempo que quieran dar al juego, ¿no? En sus aulas. Ahora solo para conocer el juego. Y ahora la resolución. Dos preguntas. Primera pregunta, ¿cómo se ha sentido? ¿Qué cualidades, qué emociones tenía en la primera parte del ejercicio? Vale. Perdón, decirlo en voz no a la vecina, sino al auditorio. Agresividad.
Incomodidad. Agresividad, incomodidad. Frustración, ¿no? Agresividad, incomodidad, frustración. 3 ejemplos. En la segunda parte, ¿qué emociones ha experimentado en la segunda? Ilusión, interés, colaboración, ¿no? Para que esto no se convierta en un juego de blanco y negro, háganlo repetidas veces, con mucho tiempo. Yo lo he hecho muchas veces, repetidas veces, pero es un juego en blanco y negro. Las emociones en la competencia son siempre y prácticamente sin excepción negativas, mientras que las emociones en los juegos cooperativos son siempre prácticamente sin excepción positivas. Y esto es el secreto de por qué la cooperación motiva a los seres humanos de forma más fuerte que la competencia. La economía del bien común no dice que la competencia no motive a las personas, sí las motiva, pero de forma más débil que la cooperación. Y esto no lo afirmamos nosotros, estos son resultados de distintas ciencias científicas distintas de la economía, que encuentran, entre otros, en el libro. Bien, pues esto es un ejercicio concreto y el último ejercicio concreto que quiero contar, porque no me queda más tiempo y con 1000 personas es difícil de jugarlo en 2 minutos. Economía del bien común ofrece 20 ideas, que no son reivindicaciones, sino propuestas para un proceso democrático de abajo. La idea es que nos hacemos tan libres, algún día seremos libres. ¿Qué significa eso? Eso significa muchas cosas. Yo creo que a lo largo de esta tarde vamos a conocer distintas facetas de qué significa libertad en sus distintas facetas. Un significado muy importante es tomar las decisiones importantes de esta comunidad democrática juntos. Y yo estoy hablando de las pautas fundamentales para el orden económico, para el ordenamiento de la casa de la economía nacional. Y una de las 20 preguntas que solemos hacer en las ponencias y en los talleres con el pueblo soberano es la pregunta de la desigualdad. Porque la economía del bien común dice que la desigualdad no es un problema si es pequeña, pero se hace un problema extremo que peligra todos los demás valores si se hace excesiva. La consecuencia no es eliminar la desigualdad, sino reducirla en estos aspectos. Y si la gente pudiese decidir limitar la desigualdad, este es un ejemplo, en la renta, en los ingresos, el resultado en hasta ahora 25 países desde Escandinavia hasta el cono sur de América Latina. En las columnas de izquierda son las propuestas, como máximo 4 veces, como máximo 7 veces, como máximo 10 veces o 1000 veces. Y con las propuestas con el círculo son aquellas propuestas que ganan. Y en todo el mundo casi siempre gana el factor 10, como la desigualdad máxima entre los ingresos máximos y mínimos. Y es solo para comparar, esta es la realidad en Austria, en Alemania y en Estados Unidos. Y esto es un juego que puede jugar en cada aula con el colegio entero y después reflexionar sobre las razones por qué, si estamos tan de acuerdo, que a lo mejor gana el factor 5 o 7 o 12 o 15, pero nunca jamás, en ninguna parte, en ningún lugar, en ninguna cultura, en ningún país, ganaría el factor 1000. Y yo creo que esta cuestión es muy importante en la asignatura principal de democracia real o democracia soberana, que sugiero y recomiendo con mucho ardor para sus clases y sus aulas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristian. Sí.
por compartir con nosotros este modelo de economía y los valores asociados a él. Ahora me parece que damos la palabra al público, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. A lo mejor los juegos han sido tan impactantes Claro. que todo el mundo está digiriendo los juegos y yo creo que ¿Allí tenemos una? sí aún. Sí, hola. Sí, hola, buen día. Buenos días. Una curiosidad, el Banco Mundial del Bien Común, este que estás haciendo tú, el Banco del Bien Común que estás haciendo en Austria, el Pues- capital social y el equipo directivo, ¿cómo lo monta esto? ¿Puedes repetir la primera parte de la pregunta? Sí, el capital social del banco que estás haciendo, Sí, porque realmente es impresionante todo lo que queréis hacer en ese banco, sí. y el equipo directivo, ¿todos piensan igual y todos ponen el mismo dinero? No. Vale. Pero la diferencia está limitada. Ajá. Nos hemos limitado a un máximo del factor 5 o factor 3 por estas áreas en este proyecto. Por decisión democrática de todas 100 personas activas que conjuntamente montan el banco. El resultado ha sido el máximo factor 5 dentro del proyecto. ¿Esa era la pregunta? Sí, pero la curiosidad también es, ¿tendrán agencias? Perdón. ¿Habrán agencias bancarias en ese banco? No lo entiende. Sí. Si habrán oficinas bancarias Es en que ese banco. todo el mundo está hablando a la vez. Que ¿alguien me ayudas a traducir? Es que no lo oigo porque... No, sí, Que si habrá agencias, ¿no? correcta, sí. Si habrá Agencias. agencias. Del Oficinas banco, bancarias. oficinas, entiendo, ¿no? Por supuesto que sí. Perdona. Yo solo conocía la palabra sucursales. Ajá, Sí, sucursales. Perdona. Claro que sí. Sí. De hecho, de momento, a pesar de que el banco ni ha arrancado, de momento ya existen 2 oficinas de consulta en las distintas comunidades autónomas de Austria. Ajá, muy bien. Gracias. Perdona por el malentendimiento de la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Dónde? Allí. ¿Allí? Sí. Hola. Hola. Yo quería saber qué diferencia hay entre una banca ética y una banca del bien común. Una banca ética y una banca del bien común. Pues en el mejor de los casos, ninguna. Pero todo depende de las definiciones. Y para encuadrar esa pregunta, nuestra propuesta es que todas las bancas tengan que decidirse o bien continúen dentro de la climatística, es decir, con afán de lucro, o bien se convierten en bancos éticos. Sí. Es lo mismo que bancos orientados al bien común, pero ¿eso qué significa? Yo veo 3 o 4 factores clave. Primero, no hay una distribución de los beneficios a los propietarios. No importa que sean cooperativistas o accionistas. No hay distribución de beneficios financieros a los propietarios. Segundo, no toca ningún instrumento especulativo, hace solamente, exclusivamente las tareas conservadoras desde los ahorros hasta la transferencia de pagos y los créditos. Tercero, y casi muy importante, la evaluación ética de todas las solicitudes de crédito. Y 4, quizás una organización democrática progresiva, por encima del nivel de la banca cooperativa. Y quinto, pero realizando un balance del bien común. Porque a pesar de que una empresa es una cooperativa, no tenemos un seguro del 100% de que sea una empresa ética. Y a pesar de que una empresa sea una sociedad anónima, tampoco tenemos un seguro del 100% de que sea una empresa cochina, tampoco, ¿no? Y por eso sí hace falta esa evaluación del comportamiento de la empresa para tener seguridad. Una respuesta más rápida habría sido
pues, las cooperativas, las cajas de ahorro del pasado y los nuevos bancos éticos, desde Banca Ética de Italia hasta Banco para el Bien Común de Austria. Gracias. De nada. Ahora haremos la última pregunta. Sí, tanto, por favor. Es un poco para hacer una última pregunta para vincular tu proyecto. ¿Me oyes bien? Sí, te oigo muy bien. Ahora, gracias. Nosotros tenemos un reto, hemos redactado un reto de los 24 que presentamos hoy, que se llama Bien Común. En él, en la introducción, describimos el objetivo de nuestro reto muy vinculado al proyecto que nos acabas de explicar. Es decir, anteponemos unos valores, como es el de solidaridad, como es el de equidad, como es el de dignidad social, por encima de que la economía no tiene como objetivo el dinero. El dinero es un medio, es una herramienta que necesitamos para un objetivo que es el bien común de todos. Eso es lo que hemos redactado nosotros y es nuestro objetivo. Pero eso es muy difícil de aplicar. Entonces, tú ahora nos has puesto un ejemplo. Antes Montserrat del Pozo ha dicho que tenemos que dejar de hacer diagnósticos, muchos diagnósticos, y tenemos que ponernos en práctica y tenemos que ponernos en acción. Y nos ha puesto un ejemplo en la película de la cadena de favores. En esa línea nosotros encontramos obstáculos en la sociedad que nos envuelve, en los medios de comunicación. Tenemos que hablar con administraciones públicas. Por cierto, hoy hemos tenido la oportunidad de decírselo al vicepresidente de Economía. Tenemos entre nosotros al secretario general de Economía de la Generalitat, que es exalumno y está presente aquí a nosotros, que se lo agradecemos. Hablamos, pero eso es muy difícil. Entonces, desde tu punto de vista, ahora en este auditorio hay más de 900 educadores. Nos gustaría que nos dijeses, no al alumno, sino a nosotros, qué es lo que tenemos que hacer para ponernos en movimiento mañana. Es decir, no para hacer otro diagnóstico en nuestra aula, sino para ponernos en funcionamiento directamente mañana. Pues es una última pregunta que tiene el potencial intensa de reposar esto, pero trataré de ser breve porque es la clave, ¿no? Pues lo que recomiendo, pero de verdad, es trabajar a distintos niveles estratégicos simultáneamente, a pesar de que cueste. Porque yo creo que el desafío es enorme, es enorme. Es tan enorme porque las circunstancias son tan desfavorables. Las circunstancias en cuanto al Estado en su conjunto, el Estado es cada vez más capitalista y cada vez más apoderado por las fuerzas capitalistas. Y la economía, que va íntimamente entretejido. Y la economía no está interesado en factores que cuestan. Y por lo tanto, la economía no le gusta financiar un Estado que procure una buena educación, una buena salud, una buena infraestructura, un bienestar general tal y como está, un orden económico, social justo, tal y como está en la Constitución. Por eso, la propuesta es hacer algo que ya parece que estáis empezando, definir claros objetivos, evaluarlos a lo mejor de una forma que otras instituciones de enseñanza puedan utilizar las mismas herramientas de evaluación. Porque si cada institución o cada grupo o cada red utiliza su propia herramienta de evaluación, tenemos una diversidad que hace difícil la unión de las fuerzas. Y estoy insinuando el balance del bien común para instituciones de enseñanza. Este es el nivel más bajo. Y a la vez, yo creo que es importante unir no solamente 24 instituciones, sino pues idóneamente todas las instituciones de enseñanza para que el Estado deje mayor democracia, autonomía y preste más recursos a este sector para que no sufráis
las consecuencias de un sistema económico equivocado. Pero para eso yo creo que tenemos que subir al máximo nivel, y el máximo nivel es el nivel de la Constitución. Porque al fin y al cabo solo podemos definir a través de la Constitución cómo es la división de los poderes en el Estado y cuál es el lugar que tiene el sistema educativo. Y sé que esto no es un mensaje agradable, no es un mensaje fácil de aceptar, pero yo no veo otra salida. Sí podemos tratar de lucir o de ser creativos, de ser ingeniosos en el nivel más bajo y podemos tener éxito, pero si las circunstancias van empeorando, esto no nos va a permitir subsistir en la forma como lo deseamos. Es mi análisis del panorama global. Por eso invito de nuevo, otra vez más, tal y como ya lo he hecho, empezándolo igual a la vez con los estudiantes y alumnos, pues jugar la democracia y yéndonos siendo cada vez más en serio. Muy bien, muchas gracias, Hasta aquí. Cristian.